Ahora vamos a resolver el siguiente ejercicio que nos dice hallar los extremos máximos y mínimos de una función. Aquí tenemos un polinomio y básicamente lo que se nos está pidiendo es hallame esos extremos, esos puntos, el valor de x y el valor de y de la función donde tenga un extremo máximo o un extremo mínimo. Y esos pueden ser de dos tipos, pueden ser absolutos o relativos. Por ejemplo, este es un máximo, pero no es el máximo mayor, ¿no? Entonces es un máximo relativo, pero el de acá sí sería un máximo absoluto porque arriba de él no se ve la gráfica, entonces es un máximo absoluto. Y lo mismo sucede con los mínimos. Ahora veamos lo siguiente. Para que nosotros podamos hallar los extremos máximos y mínimos de una función, debemos tener en cuenta primero cuál es el dominio. Después tenemos que hallar los primeros puntos críticos, porque en esos puntos críticos de esta función, por ejemplo, vamos a hallar esos extremos que estamos buscando. Una vez encontramos los primeros puntos críticos, lo evaluamos por cualquiera de estos dos criterios. El criterio de la primera derivada o el criterio de la segunda derivada. Nosotros decidimos por cuál de los dos. Y por último, lo que vamos a hacer es graficarlo para ver si efectivamente estos criterios, a la conclusión que hemos llegado con esos criterios, con estos pasos anteriores, han sido correctos. Comenzaríamos con el dominio, al darnos cuenta que la función no tiene ningún tipo de restricción, no es irracional, no tiene fracción, no tiene raíces, no tiene logaritmo, es un simple polinomio, x no tiene ninguna restricción, valores que puede tomar x en la función son todos los reales, es decir, desde menos infinito hasta más infinito. Perfecto, ya sabemos cuál es el dominio. Hallemos los primeros puntos críticos. ¿Qué tenemos que hacer para hallar los primeros puntos críticos? Hallar las derivadas de esta función, igualar a cero la primera derivada de esa función y resolver la ecuación que resulte, ¿no? Y eso es justo los pasos que vamos a resolver. Lo primero que vamos a hacer va a ser hallar las derivadas de esta función. La primera derivada de esta función es la siguiente. 3x al cuadrado menos 3x. ¿Qué hicimos? Bajamos a multiplicar el 3, le restamos unos exponentes, constante por una función, se mantiene la constante, la derivada de x es 1 y la derivada de la constante es 0. Perfecto. Ya tenemos entonces la derivada de la función. Ahora lo vamos a igualar a 0 para encontrar los primeros puntos críticos. Y esto es sencillo. Ese 3x al cuadrado menos 3 lo igualo al 0, como nosotros podemos ver acá. Resuelvo, este menos 3 lo paso con positivo, el 3 que está multiplicándole a la x lo mando a dividir. 3 entre 3 me da 1. Este cuadrado lo mando con una raíz de más menos 1 y me quedaría entonces, la raíz cuadrada de 1 es 1. Me quedarían dos puntos críticos, dos primeros puntos críticos, el menos 1 y el 1 positivo. Ya tengo los primeros puntos críticos. Ahora lo único que me falta saber es si en estos dos puntos críticos existen máximos y mínimos y de qué tipo en cada uno de estos puntos, ¿no? Y para ello vamos a aplicar, como ya les había mencionado, estos dos criterios. Veamos qué nos dice el criterio de la primera derivada. El criterio de la primera derivada tiene su teoría, ¿no? Su teoría nos dice lo siguiente. Lo único que vos vas a hacer, si querés analizar este menos 1, por ejemplo, es elegirte un valor menor y un valor mayor a ese menos 1. Por ejemplo, el menos 3, el menos 4, y un valor mayor podría ser el 0, y así sucesivamente, ¿no? Te elegí uno menor y uno mayor. Lo reemplazás en la primera y ves qué signos te salen. Si primero te sale positivo, mayor que 0, y después negativo, pues en este menos 1 va a haber un máximo, me dice. Pero si te sale al contrario, si lo reemplazás y primero te sale un valor menor que 0, cuando reemplazás en la primera derivada y después mayor que 0, pues vamos a decir que existe un mínimo. Perfecto, ya tenemos claro cuál es la teoría. Entonces, elijamos esos dos valores. Elijamos dos valores para evaluar este primer punto crítico y elijamos otros dos valores para evaluar este segundo punto crítico. ¿Cuáles podrían ser esos valores? Ya lo tenemos acá. Para el primer punto crítico podría ser el menos 2, como ya lo habíamos mencionado, y el otro podría ser el 0. Para este 1, un número menor podría ser el 0 y uno mayor podría ser el 2 positivo. Listo. Ya lo tenemos elegido. ¿Qué tenemos que hacer? Reemplazar esos dos valores que nos elegimos para cada uno de estos puntos críticos en la primera derivada. Eso es lo que nos dice el criterio. Reemplazar en la primera derivada y ve qué signos te salen. Perfecto. Vamos a la primera derivada, lo reemplazamos, tanto el menos 2 como el 0. Y como nosotros podemos apreciar aquí con un pequeño zoom, es que cuando reemplacé el menos 2 en la primera derivada me salió un resultado positivo. Cuando reemplacé el 0, cuando reemplacé el menor y después el mayor a mi punto crítico que era menos 1, después me salió un resultado negativo, menor que 0. ¿Qué me decía la teoría? Si me sale primero un resultado positivo y después un resultado negativo, pues entonces existe un máximo. Y eso es justo lo que sucede acá. Existe un máximo en x igual a menos 1. Lo mismo hicimos con lo crítico. Elegimos uno menor, uno mayor, lo reemplacé en la primera derivada. Primero me salió un resultado negativo. Después me salió un resultado positivo. La teoría me dice, si te sale negativo y después positivo, existe un mínimo. Entonces existe un mínimo para x igual a 1. Por el momento solo sabía que existe un mínimo en ambos puntos. No tengo exactamente el valor del punto x, y, el par ordenado. Para encontrar el valor de y, lo único que tenemos que hacer es evaluar en la función. Estos valores críticos los reemplazo en la función original y ya tendría el valor de y. Y eso es justo lo que hicimos. El valor de menos 1 lo reemplacé en la función original. En esta función original que nosotros teníamos desde un inicio, y igual a x al cubo menos 3x menos 2,
para encontrar el valor de y, ¿no? Y nos salieron los siguientes resultados. Cuando reemplacé el menos 1 en la función original me salió 0. Como ya sabía que aquí había un máximo, entonces digo que existe un máximo en menos 1,0. Cuando reemplacé el 1 en la función original me salió menos 4. Entonces ya sé que existe un mínimo, porque antes había llegado a esa conclusión, existe un mínimo en 1,-4. Ya tengo el valor de x y el valor de y. Sencillo el criterio de la primera derivada. Veamos el criterio de la segunda derivada. Este criterio de la segunda derivada es un poco más corto. Aquí tenía que elegir dos valores, reemplazarlo en la primera. Me dice lo siguiente. Su teoría me dice, no te tenés que elegir un número mayor y un número menor a tu punto crítico. Simplemente ese punto crítico que encontraste, ese menos 1 y ese 1 que encontraste, reemplazalos en la segunda derivada. Si el resultado te sale negativo, menor que 0, entonces existe un máximo. Si te sale positivo, existe un mínimo. Sencillo. Por si acaso, esta era la segunda derivada. 6x era la segunda derivada. Esta primera derivada que nosotros habíamos encontrado, si la volvemos a derivar, encontramos la segunda. Y la segunda es 6x. Perfecto. Entonces, reemplacé en la segunda derivada y me salió menos 6 el resultado de la segunda derivada. Si me sale negativo, ya sé que existe un máximo en x igual a menos 1. Si me sale positivo, existe un mínimo. Lo mismo, reemplacé el 1, me salió positivo, entonces existe un mínimo en x igual a 1. Así de simple es el criterio de la segunda derivada. Reemplazo mis valores críticos en la segunda derivada. Ahora bien, nuevamente me falta el valor de y el paso es el mismo. Tengo que reemplazar mis puntos críticos en la función original, eso ya lo hicimos. Y me salía para encontrar el valor de y, ¿no? Ya tenía el valor de x, ahora el valor de y era 0. Cuando x vale 1, el valor de y es menos 4. La misma conclusión a la que llegamos con el criterio de la primera derivada, encontramos con el criterio de la segunda derivada. Lo único que nos falta es verificar en la gráfica si es que esos dos criterios nos dicen la verdad. Si es que no nos vemos gráfica en GeoGebra, podemos ver que existe un extremo máximo relativo en 0,-1, tal cual a la conclusión que nosotros habíamos llegado. Y existe un extremo mínimo en 1,-4. Bueno, recapitulando. Para encontrar los extremos máximos y mínimos de una función, lo primero que tenemos que hacer es en dominio de esa función, hallar los primeros puntos críticos, igualando la primera derivada de esa función que nos dan para estudiar a 0. Una vez la igualamos a 0, encontramos los valores. Evaluamos, analizamos esos valores, ya sea por el criterio de la primera derivada o el criterio de la segunda derivada, por cualquiera de esos dos. No tienen que ser por los dos, ¿no? Los analizamos para determinar si existe un máximo o mínimo. Después reemplazamos esos valores en la función original. Una vez reemplazamos esos valores en la función original, ya damos las conclusiones finales. Existe un máximo en tal punto, existe un mínimo en tal punto. Y esto de la gráfica es opcional para verificar si realmente hemos encontrado el resultado correcto, ¿no?